Buenas noches a todas y a todos los que nos ven desde el Facebook y aquí desde el Zoom. Eh, en esta nueva conferencia, en esta nueva conversación, en nuestro ciclo Cómo hice mi investigación, es realmente muy emocionante, es una alegría enorme contar con la presencia hoy de Zulema Lem, poderla escuchar desde Trinidad. Ella nos va a compartir sus experiencias en torno a sus investigaciones en la Amazonía boliviana. Em, y antes de presentar a nuestra conferencista y a la conferencia, quiero ceder la palabra al director del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la carrera de Sociología, al Raúl España, que nos va a introducir y introducir la conferencia de hoy y nos va a dar las palabras de bienvenida. Así que, querido Raúl, te cedo la palabra. Muchas gracias, Mario. Muy buenas noches a todos y todas quienes nos siguen por la plataforma del Zoom y por el Facebook del Instituto. En esta cuarta sesión del ciclo de conferencias, ¿Cómo hice mi investigación? Experiencias concretas en la investigación social. Un saludo muy especial y nuestros agradecimientos a Zulema Lem, una querida amiga, quien es nuestra invitada para la conferencia de hoy. Un saludo cordial también a Mario Murillo, docente investigador de la carrera de Sociología y promotor de esta iniciativa que desarrollamos conjuntamente el Instituto de Investigaciones Sociológicas ya durante 6 años aproximadamente. El ciclo Cómo hice mi investigación constituye un espacio de diálogo académico para que estudiantes y docentes, tanto de la carrera de Sociología de la UNSA como de otras carreras de la Universidad Mayor de San Andrés y ahora con la virtualidad de estudiantes, docentes, investigadores de otras partes del país y también en muchos casos de Latinoamérica, ¿no es cierto?, participen en términos de adentrarse en las experiencias de los investigadores que invitamos como conferencistas, ¿no? En realidad lo que se pretende con el ciclo es constituir un espacio de diálogo académico para que dar a conocer procesos vinculados a metodologías y herramientas teóricas a partir de investigaciones concretas, ¿no? En ese marco, este ciclo de conferencias está diseñado con la intención de exponer a estudiantes, docentes, investigadores, el trabajo investigativo realizado por los y las conferencistas, no a partir de las clásicas y tediosas recetas de los cursos de metodología, sino más bien a partir de las vicisitudes, los vericuetos por los que los investigadores y las investigadoras transitan en la cotidianidad de su trabajo, tanto para delimitar su objeto de estudio como para delimitar sus estrategias de investigación, para seleccionar sus herramientas metodológicas, para la realización del trabajo de campo, para procesar y sistematizar y analizar la información. En ese sentido, las conferencias básicamente abordan temas relativos al cómo se define un tema de investigación, al cómo se construye un objeto de estudio, qué criterios definen las decisiones metodológicas y conceptuales, cómo se emprende el trabajo de campo, cuáles son las principales dificultades en el desarrollo del trabajo de campo, cómo dialoga la teoría con los datos empíricos y viceversa, etcétera, etcétera. Además, el objetivo subyacente de este ciclo es desmitificar el trabajo de investigación como algo que solo lo pueden realizar los iniciados y más bien incentivar a desarrollar el trabajo investigativo a jóvenes estudiantes y futuros investigadores. Esta iniciativa se enmarca en las acciones que ha venido desarrollando el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UNSA para apoyar a la formación de los estudiantes tanto del ciclo de formación básica como a los estudiantes de los seminarios de fuentes y tesis como investigadores,
con el propósito de poner un granito de arena para coadyuvar en la superación de las dificultades que tienen para delimitar el objeto de investigación, para interrogar la realidad, para orientar el curso de sus investigaciones, para articular la teoría con la recolección de la evidencia empírica, con la seguridad de que esta actividad es un vehículo para difundir y promocionar la actividad investigativa y un importante apoyo para la formación de jóvenes investigadores. A nombre del IDIS les doy a todos los participantes la más cordial bienvenida. Gracias, Mario. Adelante. Muchas gracias, Raúl, por tus palabras. Entonces, ahora sí, voy a presentar a la exposición de hoy, a nuestra expositora. Hoy Zulema Lem nos compartirá una experiencia en varias investigaciones orientadas a apoyar la gestión territorial de los pueblos indígenas. Ella partirá reflexionando sobre su investigación vinculada a las búsquedas de la Loma Santa entre el pueblo homogéneo trinitario, que sirvió de sustento técnico para las demandas por los territorios indígenas durante la Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad de 1990, y posteriormente se concentrará en una investigación vinculada con los matrimonios interétnicos y la construcción de las identidades étnicas y de género en los llanos de Mojos, para terminar con una reflexión sobre las economías ocultas, la naturaleza y las mujeres a propósito de una investigación sobre los ingresos de los hogares Tacana en la TCO Tacana 1, ubicada en el norte de La Paz. Su lema es socióloga boliviana con maestría de estudios amazónicos de la Flaxo, con más de 30 años de trabajo con comunidades indígenas en la Amazonía, articulando investigación con el diseño y apoyo a la implementación de estrategias para la gestión territorial, la conservación y el enfoque de género. Es autora de una diversidad de libros y artículos y actualmente es especialista en temas sociales del programa Andes Amazonía Orinoquia de Wildlife Conservation Society y es coordinadora del grupo de trabajo para los llanos de Moxos. De nuevo, Zulema, es una alegría enorme tenerte aquí y te escuchamos con mucha atención. Muchas gracias de nuevo. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al IDIS, a nuestro querido Raúl, director, a usted, profesor Murillo, y al equipo del IDIS que han hecho todo lo posible para darme esta oportunidad de poder compartir mis experiencias y también agradecer a todos quienes se han interesado en escucharme. Voy a compartir mi pantalla porque tengo una presentación que espero puedan verla adecuadamente. ¿Se ve? Sí, se ve, Zulema. Se ve. Perfecto. Entonces, lo que yo les he traído es una presentación que en realidad tiene tres partes. Una primera parte que habla sobre estas investigaciones relacionadas con los procesos de reducción, dispersión y reocupación del espacio de los indígenas mojeños, que es un proceso de investigación que llevó desde 1987 hasta 1991. Y me voy a saltar la parte de matrimonios interétnicos que les había ofrecido, pero voy a pasar por razones del tiempo de la presentación para también posibilitar un mayor tiempo para el intercambio. En una segunda parte voy a hablar de un proceso de sistematización de la gestión territorial por el pueblo indígena Tacana, que se desarrolló entre el 2012 y el 2017, para luego concluir con unas lecciones aprendidas o reflexiones, digamos, sobre cómo trabajar en relación a este tema, que es la gestión territorial por los pueblos indígenas. Entonces, refiriéndome a la primera parte de estas investigaciones, como les mencionaba, el contexto de 1987, cuando yo me vine a Albania a trabajar con los pueblos indígenas, era bastante desafiante. Por un lado, había una ley de reforma agraria, como todos ustedes recordarán, ¿no es cierto?, centrada en la agricultura y que solo reconocía 50 hectáreas por familia,
que podían titularse colectivamente bajo la modalidad de proindiviso. En la región donde me tocó trabajar, que era el bosque de Chimanes, ubicado al suroeste del Beni, el Estado había otorgado permisos de aprovechamiento forestal en el área central de lo que se conoce como el bosque de Chimanes a 7 empresas madereras. Y las había entregado bajo el argumento de que allí no habían comunidades indígenas. Y en cierto modo parecía que tenían razón, porque los asentamientos propiamente, mayormente, en su mayoría, se ubicaban en los bordes del área concedida a las empresas madereras. Por el otro lado, las comunidades indígenas, a pesar de que el proceso de implementación de la reforma agraria en el Beni, especialmente para las comunidades indígenas y campesinas, fue bastante tardío. Empezó recién casi en la década de los 70 con lo que se conocía en ese entonces con las brigadas móviles. ¿Ya? Pero las comunidades indígenas, algunas, muy poquitas, habían hecho el intento de titularse. Demoraban entre 7 y 10 años esos procesos. Pero además, al decir de ellos mismos, había una reflexión ahí que decían que no habían acudido a demandar tierras porque el presupuesto, y esto entre comillas porque es casi textual lo que ellos me dijeron, el presupuesto de las 50 hectáreas por familia no les alcanzaba para proteger el lugar sagrado que estaban buscando. Entonces, planteado ese dilema, esa problemática, nosotros iniciamos en realidad con un diagnóstico sobre los pueblos indígenas de la región. Y ahí poco a poco nos fuimos dando cuenta que efectivamente la problemática del territorio era la problemática central. Pero entonces el desafío ahí era cómo demostrar, ¿no es cierto? O cómo entender o cómo lograr comprender que esta problemática aquí había que abordarla de una otra manera de lo que permitía la legislación agraria en ese momento. Entonces, definimos como una estrategia metodológica recorrer los ríos del área, georreferenciando, y esto lo pongo entre comillas porque en ese entonces sí habían GPS, pero no eran accesibles ni mucho menos. Entonces conseguimos unos mapas de lo que era entonces del IGM por un lado y del mismo Centro de Desarrollo Forestal, que no tenían mapeadas todas las comunidades, por supuesto, y entonces decidimos recorrer las áreas georreferenciando todos los asentamientos según su autoidentificación étnica. Luego trabajamos con las comunidades haciendo mapeos participativos en cada comunidad, identificando las áreas de asentamiento por un lado, las áreas de agricultura, dónde iban a cazar, dónde van a pescar, qué tipo de productos se recolectan, y luego agregamos una actividad más, que era preguntar a todas las personas adultas sobre su historia de cambios de residencia. Es decir, preguntar, ¿usted dónde nació? Y desde que se recuerda, o como dicen ellos, cuando despertó, es cuando uno toma conciencia de dónde está, dónde estaba viviendo, y después dónde se fue a vivir, dónde se fue a vivir y dónde se fue a vivir. Y pudimos entonces, a partir de todo esto, constatar algunos resultados. Uno, que estábamos frente a un sistema de ocupación del espacio muy diferente del que se reconocía legalmente. Descubrimos que con variaciones entre los distintos pueblos, porque nos tocó trabajar, por un lado, con los mojeños trinitarios, donde yo tuve una mayor concentración, pero también con los yuracares, habían comunidades chimanes y también asentamientos chimanes y también comunidades movimas en esa región, ¿no es cierto? Y entonces pudimos ver que dependiendo del tipo de cultura o del tipo de pueblo, sin embargo, habían unos sistemas de movimientos poblacionales de corto, mediano y de largo plazo. Al moverse la población, las áreas agrícolas, de cacería, de pesca y de recolección,
rotaban en grandes superficies. Toda esa información la pusimos en los mapas y resultó claro que en realidad este espacio del bosque de Chimanes, sobre el cual estábamos estudiando, en algún momento de la historia, o sea, había sido íntegramente ocupado, sea por los asentamientos con estos sistemas de movimiento, pero sobre todo con los sistemas de acceso a múltiples recursos. También ahí se puso en evidencia que muchos movimientos de largo plazo, entre los mojeños particularmente, habían estado motivados por esta subbúsqueda de la Loma Santa. Aquí en el mapa les he puesto una muestra de esos mapas que nosotros diseñamos por aquel entonces. Entonces, esa fue la base, digamos, un poco técnica que fue sustentando, ¿no es cierto?, la marcha indígena de 1990, y en concreto sus resultados contribuyeron a la formulación de uno de los 4 decretos supremos de aquella que surgieron como resultado de aquella marcha indígena, en este caso el decreto supremo 22611, que se refería al bosque de Chimanes y que reconocía toda esta área como un área indígena. Dentro de eso reconocía 2 territorios indígenas, el territorio multiétnico y el territorio chimán. Recortaba las áreas de aprovechamiento forestal, no se logró que salieran de la región las concesiones forestales, ¿no es cierto? Pero sí fueron recortadas y al mismo tiempo fueron recortadas, pero se establecía que su conversión de la totalidad de la superficie a los territorios indígenas una vez concluidos los contratos de aprovechamiento de 20 años. En esta foto, lo que ustedes pueden ver es cómo estos mapas sirvieron como información por los líderes de la marcha en el proceso de las negociaciones. Entonces, lo que es importante, digamos, y lo voy a resaltar nuevamente más adelante al resumir, digamos, algunos aspectos, es que la investigación relacionada con los pueblos indígenas puede llegar a ser muy importante, fundamentalmente en este caso, era el reconocimiento de sus derechos, en un momento en que, como todos ustedes saben, ¿no es cierto?, se sentaban las bases del reconocimiento de un derecho a territorios indígenas más allá del reconocimiento de la tierra para comunidades campesinas, fundamentalmente agricultoras. Entonces, y esto es importante porque mucha gente dice, mucha tierra para pocos indios, sí, pero estos indígenas no hacen uso del espacio solamente para la agricultura, sino para un conjunto diversificado de actividades económicas y por eso es que se requieren espacios mayores. Con eso voy a pasar porque van a ver ustedes cómo sigue, ¿no? O sea, se mantiene, digamos, una preocupación en el sentido de lo que estamos diciendo. Y ya entre 2002 y 2017, el pueblo indígena Tacana, junto con WCS, nos planteó que querían demostrar cómo hemos gestionado nuestro territorio desde el 2000. Ellos habían iniciado su proceso de organización, en realidad en 1993, por ahí, y habían empezado su demanda en 1996. Habían planteado ya su demanda por su tierra comunitaria de origen que se conocía en ese entonces, pero desde el año 2000 habían iniciado acciones de gestión territorial
más allá de la titulación. Entonces ellos querían sistematizar el proceso de zonificación que habían hecho de su territorio. También querían sistematizar el tema de cómo habían definido su sistema de autorregulación para el acceso y el uso de los recursos naturales, cómo habían procedido al sistema cómo habían procedido a un proceso de demarcación del territorio, porque el INRA les dio el título, pero el INRA no vuelve a hacer las demarcaciones físicas en el terreno, sino que ellos lo tuvieron que hacer, ¿no es cierto? Tomando en cuenta las coordenadas, etcétera, del proceso de su titulación. Pero también necesitaban y empezaron a discutir el establecimiento de su sistema de control y vigilancia territorial, y por supuesto también se pedía que se hiciese una historiación o una sistematización, una investigación histórica y una documentación sobre todo su proceso de organización. Y ellos querían demostrar esto, cómo lo habían hecho, pero también querían esas sistematizaciones para compartir con otros pueblos indígenas. Pero adicionalmente se planteaba un tema más difícil, un poco más complicado para mí, la verdad, porque me ha hecho sufrir bastante, que era cómo contribuye nuestro territorio a la economía de nuestros hogares. Entonces, para eso se planteó el objetivo, digamos, de contribuir al sistema de monitoreo del Plan de Gestión Territorial Indígena del pueblo Tacana en el campo de lo que es ellos tienen varias áreas de monitoreo, ¿no es cierto? Pero en este caso lo que se pedía era que fuese sobre la economía de sus hogares y cómo, digamos, la gestión territorial beneficiaba o no a los ingresos de sus hogares. Para eso tuvimos que definir algunos enfoques. Una primera cosa que se retoma, digamos, desde la investigación anterior, es esta característica, digamos, de los sistemas económicos de los pueblos indígenas de la Amazonía, en el sentido de la articulación de actividades económicas diversas. Y además esto suponía que metodológicamente todas las fuentes de ingreso tenían que ser abordadas y estimadas de la misma manera. Desarrollamos también, tomamos de la antropología económica esta idea de las esferas económicas, ¿no es cierto? Y especialmente donde se señala esta articulación en la economía, en las economías, digamos, indígenas de las esferas, por un lado, de la reciprocidad y la esfera del mercado, considerando a ambas igualmente importantes. Y también se quería establecer si la distribución del ingreso estaba siendo equitativa. Entonces, ¿cómo hicimos esto? Diseñamos un extenso cuestionario para todas las actividades económicas y juntamente establecimos una muestra de hogares estratificada que se elegía al azar en un 30% de los hogares de cada una de las 18 comunidades que constituyen 18 comunidades de la TCO Tacana 1. ¿Con quiénes y cuándo se hizo el cuestionario de ingresos? Entonces se aplicó a 153 hogares y lo hicimos, no pudimos hacerlo todo en un solo año, pero entre 2009 entre 2009 y 2010 el levantamiento de los datos y luego el procesamiento y el análisis. Los ingresos y costos fueron reportados para un año. Y como estábamos hablando de la esfera de la reciprocidad y del mercado, tuvimos que atribuir los precios de productos y recursos destinados al autoconsumo, al regalo y al trueque, ¿no es cierto? Los tuvimos que imputar con base en el promedio de los precios reportados para la venta, es decir, de la esfera de mercado según tipo de producto y de recurso. A partir de esto, identificamos 12 fuentes de ingresos. La agricultura, la pecuaria, la cacería, la pesca, el aprovechamiento forestal. También se quería ver la contribución de la recolección de las mieles silvestres,
la elaboración de los subproductos, la pesca, las artesanías, la recolección de productos no maderables, las tiendas, las remesas y el trabajo para otros. Entre los resultados fue interesante constatar que el mayor ingreso, el mayor porcentaje del ingreso neto, era por el aprovechamiento forestal en ese momento, seguido del trabajo para otros. La pesca también tenía una contribución importante y la cacería. La agricultura, siendo una actividad extendida porque la realizan casi todas las familias, el 95% de las familias reporta ingresos netos reducidos porque sus costos son muy altos, ¿sí? Entonces, pero al mismo tiempo es parte de la seguridad alimentaria de las comunidades. Al otro lado, medimos lo que eran los ingresos medios brutos, no monetarios y monetarios, y lo que pudimos ver es que la contribución de los ingresos monetarios, de lo que ellos venden en el mercado, era de un 60%, y los no monetarios era un 40%. O sea, en términos del ingreso, digamos, de los ingresos brutos, ¿no es cierto? La mayor parte venía de los ingresos monetarios. Pero era interesante, importante constatar que en términos de los costos, el 67% eran costos no monetarios y el 33% costos monetarios. Es decir, fundamentalmente la mano de obra familiar, ¿no es cierto?, no pagada, la que mayormente sostiene la economía o el sistema económico de estos hogares. El otro tema que nos pareció muy importante señalar fue clasificar las actividades entre aquellas que promueven el cambio de uso del suelo, las que dependen de de que los ecosistemas estén bien conservados, y de fuentes de ingreso que no dependen de los ecosistemas. Y ahí resultó interesante que el 44% de los ingresos dependen de recursos, o sea, fundamentalmente de recursos que requieren que los ecosistemas estén bien conservados. Luego están las actividades que promueven, luego están las fuentes de ingreso que no dependen de los ecosistemas, y por último están las fuentes de ingreso que generan cambio en el uso del suelo. Y esto fue más interesante todavía, aprovechando que la TCO Tacana, que ustedes pueden ver en el mapa, esta es la TCO Tacana titulada de estos pedazos, digamos, en café oscuro, ¿no es cierto? Son la TCO Tacana titulada. Ellos también sufrieron, tuvieron y ahora tienen problemas, ¿no es cierto?, concesiones forestales en el centro de su territorio, que son estos espacios que se ven verdes, que parece que no tienen nada. Pero esta TCO está atravesada por una carretera, y lo que ustedes pueden ver a los bordes es la colonización, digamos, la población intercultural que está en la región, ¿no es cierto?, con un sistema de cambio de uso del suelo relativamente intensivo. Lo que era interesante constatar en este caso es que hicimos el análisis del ingreso de las comunidades que están sobre el río y las comunidades que están sobre la carretera, y claro, resultó que las comunidades ribereñas tenían un ingreso más alto que las comunidades que están sobre la carretera, y que este ingreso adicional, en el caso de las comunidades ribereñas, por supuesto, provenía de la pesca. Pero acá arriba es interesante notar que para las comunidades de la carretera, todavía la cacería era más entre las comunidades de la carretera, por su apego más hacia la serranía y al Parque Nacional Madidi. Su ingreso por cacería era mayor que entre las comunidades ribereñas.
Hicimos un análisis interesante sobre la distribución de los hogares según la línea de pobreza de acuerdo a los estándares del INE de ese año del 2012. Y por un lado medimos los ingresos brutos, medimos estas categorías, esta distribución entre las categorías de la pobreza extrema, la pobreza moderada y por encima de la línea de pobreza en dos escenarios, considerando los ingresos brutos totales, es decir, los ingresos monetarios más los no monetarios y solamente los ingresos brutos monetarios. Y lo que resulta interesante aquí, como ustedes pueden ver, que es que cuando se consideran los ingresos monetarios y no monetarios, la pobreza, los hogares en pobreza extrema son el 17.6%, en pobreza moderada casi un 20%, pero por encima de la línea de pobreza aparece un 63%. Cuando consideramos los ingresos brutos, solo los ingresos brutos monetarios, digamos, la imagen de la pobreza cambia. Y tenemos en pobreza extrema aparecen el 60.1% de los hogares, en pobreza moderada el 14.4% y 25% por encima de la línea de pobreza. A la derecha pusimos los datos digamos, de la pobreza según el INE para el 2009 y para el 2012. Y como ustedes pueden ver, es el resultado en gran medida de que para los análisis de pobreza se consideran solamente los ingresos monetarios y no así los ingresos no monetarios. ¿No es cierto que sí, para estas comunidades que dependen mayormente de la naturaleza, son muy importantes? También hicimos un poco el análisis de la contribución a los ingresos tanto de mujeres y de hombres en términos de lo que son los costos de la mano de, digamos, los costos en términos de mano de obra. Y pudimos ver, digamos, que si bien los hombres contribuyen con el 60% y las mujeres el 40%, hay que considerar que en esta tabla se puede ver que las mujeres reciben por sus jornales un 6% menos que los hombres, y por el otro lado, que estas actividades, como ustedes pueden ver, no están incorporando las actividades del cuidado, que las medimos con otros instrumentos, representando el 20% de tiempo más que dedican las mujeres, que dedican más las mujeres que los hombres a las actividades del cuidado. Entre las conclusiones de este estudio señalamos que el territorio indígena, la gestión territorial y la conservación de los ecosistemas aseguran el acceso a una diversidad de fuentes de ingreso para los hogares Tacana. Adicionalmente, los hogares Tacana acceden a ingresos relacionados con la venta de la fuerza de trabajo, las rentas, los bonos y los negocios privados. La economía de los hogares Tacana combinan ingresos y costos monetarios y no monetarios, donde los segundos son predominantes gracias a la provisión de los recursos naturales para el consumo y a la mano de obra no remunerada, donde ingresan fundamentalmente las mujeres. La inclusión de los ingresos tanto monetarios como no monetarios cambia la imagen de la pobreza de los hogares Tacana, dependientes de manera importante de los recursos naturales, de los productos agrícolas y pecuarios, que se destinan al consumo y que no son considerados en las estimaciones de la pobreza. La conservación de los ecosistemas y de la conectividad entre el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madrid y la TCO Tacana contribuyen a asegurar la generación del 44% de los ingresos brutos, donde el 56% de estos ingresos son no monetarios y por tanto invisibles para la economía nacional. La comparación de los ingresos entre comunidades ubicadas en la ribera de los ríos y la carretera muestra que el ingreso medio neto en las primeras es 6% superior a las segundas. Y finalmente, lo que ya habíamos señalado, que la contribución de los hombres a la generación de los ingresos es del 60%, de las mujeres del 40%, pero sin considerar las actividades del cuidado, al que destinan 20% más de su tiempo que los hombres. Sin embargo, además vimos que las mujeres reciben 6% menos en el pago de sus jornadas. En esta investigación, eso fue discutido bastante,
fue discutido con los líderes y con los miembros del pueblo indígena Tacana, acordamos que quedaba pendiente resolver cuál debiera ser el nivel de ingreso adecuado para los hogares Tacana, más allá de cubrir las necesidades básicas, y cuánto más pueden contribuir sosteniblemente los ecosistemas de la TCO Tacana para alcanzar mayores ingresos. Al final de cuentas, de estas dos investigaciones, puedo puntear algunos elementos que les son comunes. La primera cosa que es importante es que las demandas al conocimiento han surgido de los propios pueblos indígenas. Es decir, ellos plantean las preguntas que son relevantes y nos plantean un desafío para identificar o crear metodologías y herramientas apropiadas a esa demanda. El proceso de la investigación se enmarca en los sistemas de gobernanza de cada pueblo indígena. Hemos trabajado desde el principio con equipos de co-investigadores indígenas y no indígenas, y se generan espacios para el intercambio de los conocimientos. Y finalmente, el diseño, el proceso y los resultados requieren ser pensados e implementados en función de su integración a las demandas. Por un lado, por ejemplo, si se trata del reconocimiento de los derechos o, una vez titulados, cómo pensar la integración de estos resultados en los instrumentos de la gestión territorial. Creo que eso es, espero no haberme excedido mucho en el tiempo y estoy presta para comentarios, preguntas y muchas gracias. Muchas gracias, Zulema. Tremendamente interesante la experiencia que nos compartes. Hay un montón de temas centrales. Para decirles a las personas que pueden hacer preguntas vía Zoom o vía Facebook. Ya están llegando algunas preguntas. Una primera, Zulema, es que lo plantean por RC, por este mismo medio, pregunta, ¿es cierto que desde 1996, con la nueva ley agraria, la 1715, se reconoce a la TCO como una nueva forma de propiedad? Pregunto, ¿sabe cómo surgió este denominativo o nombre? ¿Por qué pudo quedarse como territorio indígena? Gracias. Esa es la primera pregunta. Sobre el nombre de la TCO, la denominación. Sí, eso fue una discusión larga. Y lo que pasaba es que sectores muy conservadores decían que no podía haber un territorio indígena dentro del territorio del Estado Nacional, que no era tolerable la existencia de un territorio indígena dentro del territorio nacional, ¿ya? Entonces, recuerden ustedes que estamos en 1987, 88, ¿no es cierto?, donde habían unos sectores muy conservadores, ¿no es cierto?, y muy nacionalistas, estrechamente nacionalistas, podríamos decir. Entonces, es por eso que al final el objetivo, como yo lo vi, ¿ya? Es mi experiencia, mi visión fue un poco esa. Al final, lo importante era el reconocimiento de las áreas, ¿no es cierto? El reconocimiento de los territorios, ¿no es cierto? Y se jalaba, digamos, lo de tierras comunitarias de origen, porque no olvidemos que eso tiene que ver un poco también con lo que eran los planteamientos de las comunidades de origen en los Andes. Y esa terminología ya estaba en la ley de reforma agraria, ¿no es cierto? Aunque lo utilizaba para, digamos, para neutralizar o para desestructurarlas, pero el nombre sí estaba mencionado ahí, y entonces es así como al final se adopta ese nombre de tierra comunitaria de origen. Yo me he notado un montón de cosas, porque uno de lo más interesante que me ha parecido de todo lo que nos has dicho es esa capacidad para, me parece como
vencer falsas antinomias, por ejemplo, entre lo cual y lo cuanti. Se ve en tu trabajo, por ejemplo, este primero de la georreferenciación, medio artesanal, creativa, pero después un trabajo con una encuesta que además me parece muy interesante porque hasta permite ver pintar desde diferentes puntos de vista la pobreza, dependiendo de cómo se ven los datos, ¿no? Yo quería hacerte una pregunta al respecto, en ese marco. Súper interesante cómo, al final, otras las preocupaciones, pienso, por ejemplo, en el Piebu, en Godofredo Sandoval, de cómo las investigaciones se vinculan con las políticas públicas y demás. ¿Cómo ves tú eso en tu trayectoria? Porque aparece varias veces y es una preocupación que está muy profunda. ¿Y cómo reflexionarías un poco a partir de estas investigaciones que nos has compartido? Yo quería hacer también incluir en esta presentación la de matrimonios interétnicos que precisamente la hicimos con el PIE, junto con Cantuta Lara, que creo que está presente, y también debo aclarar que el último estudio es en coautoría con ella y otra colega que se llama Telma Solares. Em, claro, ahí, digamos, un poco era el planteamiento. Y el planteamiento, en cierto modo, venía también de algunas preocupaciones entre las comunidades y los pueblos indígenas que tenía que ver con el tema de género, ¿sí? Y entonces se necesitaba entender, comprender mejor cómo eran las relaciones de género entre los distintos pueblos, entre distintos pueblos indígenas, ¿no es cierto?, de la región. Eso por un lado. Eh, y claro, yo creo que hay que entender digamos, la relevancia, sí, para la política pública, pero también debemos entender que la sociedad en sí misma, como estamos mostrando, ¿no? En este caso son los pueblos indígenas que tienen sus preguntas y sus necesidades de investigación. Entonces, la investigación no responde solo a las políticas públicas del Estado, es decir, el sujeto demandante no siempre es el Estado, no es cierto, sino que también los grupos sociales tienen sus demandas de investigación. Pero yo quiero recordar algo que está pasando en los últimos años que es fantástico. Es este tema de la ciencia ciudadana, ¿no? Es decir, donde los propios ciudadanos hacen sus preguntas, ¿no es cierto? Y buscan responderlas por ellos mismos y se asocian, agrupan para tener datos, a veces o sea, tal magnitud de datos que son globalmente relevantes. ¿No es cierto? No estoy, hay para temas sociales, pero por ejemplo, la experiencia más grande es sobre los que registran aves, ¿no es cierto? Es decir, han convocado a todo el mundo y todo el mundo sale y han creado un aplicativo digital donde se registran todas las aves y sus resultados son fantásticos, ¿no es cierto? O sea, ningún investigador podría tener esa cantidad de datos por sí mismo, ningún equipo de investigación, si no apela a los cientistas ciudadanos. Nosotros también proponemos, como vemos en WCS, un aplicativo y un programa de ciencia ciudadana para la pesca, para los peces de la Amazonía, ¿no? Y estoy tratando de animar a mis colegas arqueólogos del grupo de trabajo para los llanos de Mojos que puedan hacerlo para la arqueología en los llanos de Mojos, porque la arqueología en los llanos de Mojos es absolutamente relevante. Interesante. Zulema, hay un montón de preguntas que aparecen aquí en el chat. Eh, Otra que Tania pregunta si metodológicamente la investigación, digamos, sobre todo la segunda, pertenece al enfoque de investigación-acción participativa. ¿En qué etapas de la investigación participaron las comunidades indígenas? Hay varias preguntas que se rodean ese tema. ¿Cómo fue la participación y en qué etapas participaron? Por ahí también hay toda una serie de preguntas. Bueno, primero, digamos, la primera cosa que yo creo que es importante es la definición del tema, ¿no? O sea, este tema es importante, ¿les parece importante? Sí, nos parece importante. Entonces, ahí viene, digamos, un poco ya el trabajito del investigador, ¿no es cierto?, en el diseño
pero el diseño también se discute y se analiza, ¿no es cierto? Porque va a implicar a las comunidades, porque va a implicar a las personas, ¿no es cierto? Y por lo menos en nuestro caso en WCS tenemos todo un tema también que tiene que ver con la ética de la investigación y tenemos que pasar, ¿no es cierto?, el control de nuestro comité de ética que exige y requiere el tema del consentimiento previo, libre e informado a todos los niveles, a nivel de la TCO, a nivel de cada comunidad y a nivel de cada persona que va a ser entrevistado. Ya. Ese es un tema importante. Pero, digamos, en el diseño ya, ahí ya el investigador un poco se raja, pero tiene que... Y luego en el relevamiento de la información, sí era una encuesta un poco compleja. Algunos hemos entrenado, y aquí es el tema también de los co-investigadores comunitarios. Ellos también han ayudado en algunos casos al relevar encuestas, ¿no? El procesamiento ha sido un dolor de cabeza, eso lo he tenido que hacer yo, porque sí, es muy complejo con el tema, por ejemplo, de la cacería, ¿no es cierto? Por ponerles un ejemplo, o sea, uno cuenta los kilos cuando vende el pescado, pero lo que se va a la olla, ¿no es cierto? Es otra cosa. Y cómo homogenizamos las unidades de peso, ¿sí? Tú puedes saber cuántos kilos vendes, pero no y las especies son diferentes. Entonces ahí entra algo que es interesante, que es apelar a otras fuentes. La base de datos de WCS sobre especies silvestres y el peso que tiene cada especie, que además está recopilado porque los mismos tacanas han hecho su sistema de monitoreo durante 5 años, pesando todo lo que pescan, lo que va a la olla y lo que va al metro. ¿No es cierto? Entonces, solamente ese trabajito, eso sí lo hace uno. Y luego ya la discusión de los resultados y cómo presentarlo y todo eso, eso se analiza y se discute y se toman decisiones con los líderes del pueblo indígena. Interesante, interesante. Camila Copa pregunta, ¿cuál es la relación de las misiones jesuitas con la búsqueda de la Loma Santa? ¿Hay algunos vínculos? Ninguna. Ninguna. Alexandra, Ninguna. La búsqueda de la Loma Santa se inicia en 1887 con claridad. Y las misiones, como todos sabemos, van de 1667 a 776. Entonces es muy posterior, es casi un siglo más tarde, ajá. por lo menos la evidencia del primer búsqueda de Loma Santa que tenemos, que si ha habido antes, ya eso no podemos saber. Interesante. Alexandra Crespo plantea dos preguntas. Una, vinculada a la noción de pobreza. Ella menciona un texto de Salins, La economía en la edad de piedra. Dice, recuerdo haber leído un texto de Salins en la que mencionaba que la categoría de pobreza no terminaba de ajustarse a las sociedades de caza y recolección, dado que lograban cubrir sus necesidades con poco tiempo de trabajo y la producción necesaria. ¿Consideraría aplicable este concepto en los casos que describió? Y la otra, la segunda es cómo es en torno a las remesas. Se podían ver patrones, lo cual, sí, sobre todo sobre el tema de las remesas como ingreso económico y su vinculación con la migración, si habían ciertos patrones de migración en las comunidades que estudió. Hay migrantes que se han ido especialmente, no muchos, pero hay gente que se ha ido al Brasil, por ejemplo. Y interesante, vinculado especialmente mujeres que han ido al sector textil al Brasil. Y ellas sí mandaban remesas, platita a sus casas, a sus hogares. Víctor Hugo Perales pregunta, en el trabajo de Enrique Herrera sobre los tacanas en Ribera Alta, él plantea de manera provocadora que la tacanitud en ese espacio se construye a partir de criterios de estrategias identitarias, viéndose la oportunidad de manejar el espacio de la TCO. ¿Qué puntos de encuentro y de divergencia con el trabajo de Herrera hay con el pueblo tacana donde desarrollaste tu investigación? Ninguna. Solo por el hecho de que los tacanas los tacanas de Ribera Alta son parte de la diáspora de los tacanas de Tumupasa,
de Ixiamas, es decir, lo que se puede llamar el centro cultural. Durante el periodo de la Goma hubo una diáspora de tacanas hacia el norte. Pero no es por eso que digo que no hay ninguna continuidad. Lo que pasa es que la visión de Enrique Herrera es desde el Estado. Entonces no tiene mucho que ver, no tiene mucho que ver con mis enfoques y con mis perspectivas. ¿Sí? Él cree que porque llega la reforma agraria se crea la identidad tacana, ¿no? Eso es una visión desde el Estado, ¿no? Entonces no tengo nada que ver con su propuesta. Libertad Barrientos pregunta, ¿cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentaron en la segunda investigación y cómo los respondió el equipo a esos desafíos más complejos? Si te ocurra. La encuesta es un poco tediosa, es Tediosa. pesada, Sí. ¿no es cierto? Sí, pero hay que intentar, pero sería importante hacer este tipo de estudios, con otros pueblos, ¿no? Y otras comunidades, porque este tema de la relación con la importancia de la naturaleza, la importancia económica de la conservación de la naturaleza para estas poblaciones, y ahora ya lo estamos viendo para la economía en general. ¿No es cierto? Un poco quiere separarse a veces de la economía, se piensa que la conservación va por un lado y la economía va por el otro. No, señores, ya lo estamos viendo. La conservación y la naturaleza están pues en el centro de la economía, ¿no es cierto? Entonces, sí es un desafío en ese sentido y por tanto habría que trabajar más en buscar cómo hacerla un poco más simple, más amigable. Es muy completa, es cierto, pero es compleja. Y un poco en el mismo tenor, desde el Facebook, alguien pregunta también, ¿cuál fue el mayor desafío que enfrentó el equipo de investigación en la ejecución de la investigación de matrimonios interétnicos? Justo lo que mencionabas hace un momento. Eso fue un desafío más bien de reflexión teórica, yo creo. La Cantu también puede corregir. Pero sí, y tuvimos que apelar a una batería impresionante muy amplia de investigación. Yo creo que ese fue el mayor desafío ahí. Bueno. ¿Qué te parece? Hay una pregunta desde México. Podemos terminar con esa pregunta de Jaime Navia. Dice, muchas gracias, Zulema. Te saluda Jaime Navia desde México. Quería saber si en el proceso metodológico integraron los preceptos del ordenamiento territorial para el manejo, protección, preservación y conservación de los recursos naturales, y si saben, obtuvieron las tendencias y predicciones de cómo estarían dichos recursos en diferentes tiempos futuros. Bueno, ese fue el tema, digamos, de la zonificación, ¿no? De esta sistematización, que al final, digamos, yo presenté solamente uno de los documentos o uno de los procesos de sistematización, que era este de los hogares, pero el otro está relacionado precisamente con el proceso de zonificación de la Teseotacana, ¿no es cierto? Y ahí lo que es interesante constatar es que estos procesos de zonificación que se están desarrollando en distintos territorios indígenas, cuando realmente los hace la propia gente, cuando la gente define, asume la zonificación, no como un dibujo solamente, sino como un proceso de ordenamiento del uso de sus recursos naturales, ayuda muchísimo a la conservación, pero sobre todo al uso sostenible de los recursos. No se trata de que dejan de aprovechar los recursos, sino que establecen sistemas, ¿no es cierto?, donde tienen áreas, lo que los biólogos llaman la relación puente-sumidero, ¿no?
la fuente es el lugar donde tiene que estar conservada, bien conservado, son las áreas donde ellos deciden, esto no se toca. Y en estas otras áreas hacemos este otro uso y este otro uso. Pero ambas cosas se cuidan, ¿no es cierto? Y esto se relaciona también de manera importante con las áreas protegidas. Esa conexión entre el Parque Madidi y la TCO Tacana es clave y es crítica, ¿sí? para el sustento de la población tacana por este tema de la relación, digamos, entre área fuente y zona sumidero, ¿no? Más de cosecha, digamos. Cuando hay esas condiciones, los ecosistemas se conservan a pesar del uso. Cuando entra una acciones o procesos mucho más agresivos como la fábrica de azúcar en San Buenaventura, que se ha sobrepuesto y está invadiendo en muchas partes a la TCO Tacana, es ahí donde se rompe la posibilidad del equilibrio. Y esto me lleva de un equilibrio que de suyo es frágil, pero que de alguna manera persiste, digamos, ¿no es cierto? Y esto me lleva a cerrar un poco la reflexión desde la que empezaba. En la Amazonía, la pretensión de hacer que la Amazonía sea agroindustrial o agrícola y forzar a la gente a que sean agricultores sedentarios, etcétera, etcétera, no tiene ninguna razón económica más que un principio civilizatorio, ¿no es cierto? La agricultura es un mecanismo y siempre ha sido, digamos, la expansión de la agricultura y los sistemas de monocultivo no tienen ninguna razón económica más bien una razón ideológica que tiene que ver con que hay que civilizar a los bárbaros y para que sean civilizados tienen que hacer agricultura y sedentarios. Ese signo colonial pervive hasta el día de hoy y se reproduce como no te digo nada. Zulema, muchas gracias. Ha sido una experiencia muy interesante, emocionante para todas, para todos. Es increíble todas estas experiencias de investigación, lo que te decía, nos han llevado desde la teoría a los datos empíricos, nos han llevado desde la pasión de formas creativas de metodologías desde abajo, desde la acción, tal vez de la investigación a acción. Ha sido una cosa muy fecunda y creo que nos dejas un montón de enseñanzas y esperemos que se mantenga o que por lo menos se vuelva más fluido el vínculo entre la UNSA y todo lo que tú haces entre la carrera de sociología. Muchas gracias de verdad. Ha sido un enorme lujo tenerte aquí y ha sido una conferencia de la que hemos aprendido muchísimo, creo que todas y todos los que estamos acá. No, gracias más bien por darme la oportunidad de reconectarme con mi carrera, pues. Eso, sí, eso, querido Zulema. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Gracias. Gracias a todo el equipo, Gracias. Nadia. Y quiero terminar mencionando que cerramos este ciclo este año, el último jueves del próximo mes, y esta vez van a hablarnos desde Oruro. Jorge Llanque y Edgar Vilca nos van a compartir cómo hicieron su investigación de los camiris aymaras del occidente orureño. Entonces, gracias a todas, a todos. Zulema ha sido una maravilla. Gracias de nuevo y nos vemos en un mes. Que estén muy bien todos y todas. Hasta luego. Gracias, Zule, un gusto verte. Gracias a ustedes. Un Mejorando abrazo, Zulema. comunicaciones. Gracias a todos ustedes. Lindo verte. Muchísimas gracias.